Hola, muy buenas a todas y a todos. Hoy estamos Hoy hablamos de. En este caso vamos a tocar el estrés en casa, de cómo gestionar el estrés en casa. Hoy disponemos de tres ponentes, que yo estoy súper contentos con ellos y la variedad de las especialidades. Tenemos a Ramón Alsina, que él es constelador, entre más cosas, ¿vale? Pero como constelador ya nos puede servir bastante porque digamos que situarse dentro de las circunstancias del estrés, sobre todo en casa y todo esto, consideramos que es nada más con situarse ya tienen la mitad de la partida ya ganada. Luego África nos va a dar consejos desde la aromaterapia, ¿verdad, África? Sí, Y de alguna especialidad más que tengas lo mezclaremos con el tacto y así con el seguiremos a tacto, Ramón. aroma y tacto. Claro, así sigo a Ramón. Muy bien, genial. Y Ana María Gutiérrez nos va a explicar, nos va a dar su visión desde el Shiatsu, desde la meditación mindfulness y desde la kinesiología, ¿vale? Entonces es importante que tomáis siempre estos consejos que vamos a dar como eso, como consejos. Y que sea vuestra experiencia de probar estos consejos la que la que os dé realmente la experiencia del consejo. Quiero decir, escuchar los consejos están bien, pero hacer lo que nos aconsejan nos da más pista todavía que simplemente que se quede en la cabeza hueca, ¿vale? Entonces, me presento yo también, yo soy Francisco Ortín, soy cofundador de Ecoterapias, presidente de la cooperativa Unión de Terapeutas, y para mí es un placer estar con Ramón, África y Ana María en este Hoy Hablamos de. Entonces, sin más dilatación, le paso la palabra a Ramón para que nos dé su visión de cómo gestionar el estrés en casa desde digamos, el sistémico, ¿no? Del sistémico. Por favor, Ramón, sácame de Ok. aquí. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, África. Muchas gracias, Ana María. El estrés en casa. ¿Qué ocurre muchísimas veces cuando las personas me llegan a consulta? Muchas veces lo que ocurre es que llevan, no sé si un cabreo o un estrés interno con lo que está sucediendo en su casa, en su familia y que tiene que ver muchas veces con la pareja y la mayoría de las veces tiene que ver con los hijos o incluso con los padres, ¿no? ¿Y qué hay detrás de todo esto? Básicamente hay un tema de que la persona no está bien colocada dentro del sistema. ¿Qué significa no estar bien colocado dentro del sistema? Significa que yo, como Ramón, soy hijo de, soy pareja de, soy padre de, soy expareja de, soy terapeuta, soy amigo, soy hermano. Y esto significa que muchas veces nos comportamos como internamente estoy hablando, siempre de la misma forma en todas partes. Y lo que nos provoca esto es que nos descoloquemos. Entonces, una de las cosas más importantes para poder gestionar el estrés en casa es que tengamos claro cuál es nuestra posición dentro del sistema. Si hay un momento, no sé si alguno de vosotros tiene hijas adolescentes o hijos adolescentes, ¿hay alguno que sí o no? Yo tengo hijas adolescentes y esto provoca mucho estrés, ¿verdad? Entonces, es básicamente, ¿qué ocurre? Que los hijos nos ponen en jaque a nosotros para que hagamos el trabajo de recolocarnos. Entonces, básicamente, cuando yo soy el padre, me tengo que poner en el lugar del padre. Si no me coloco en el lugar del padre, acaban las hijas, de forma consciente o inconsciente, poniéndome en jaque y eso me provoca el estrés. Entonces,
muchas veces los padres no hacen de padres cuando tienen que hacer, porque hacen de colegas, hacen de maestros, hacen de cualquier cosa menos lo que tienen que hacer. Y eso acaba provocando un estrés a esta persona que se manifiesta en diferentes áreas de su vida. Y cuando digo de diferentes áreas de su vida es que ese estrés que no se está teniendo en cuenta en casa se manifiesta en el lugar de trabajo. Al igual que también se tiene que tener en cuenta que lo que no se soluciona en el lugar de trabajo, muchas personas lo llevan a casa. Y entonces llegan a casa y le empiezan a explicar a su pareja es que esto y lo otro y lo otro y lo otro, y le cuentan lo que ha pasado en el trabajo, que es más de lo mismo, y esto acaba produciendo un estrés interno, tanto a unos como al resto. Entonces, ¿qué se puede hacer con ello? Yo diría, ver, cada uno que vea cómo se está posicionando dentro del entorno más próximo. Es un tema de prestar atención, de ver si yo me comporto igual aquí que cuando estoy en sesión, cuando estoy con mi pareja, cuando estoy con los amigos. Y si es que estoy en el mismo lugar, ¿qué pasa si dejo de hacer esto y en casa, que estamos hablando del estrés, me coloco de forma distinta? Cuando hemos hecho este paso de darnos cuenta, una cosa que puede ayudar es la respiración. La respiración es básica, no sé si después ellas hablarán de la respiración, pero la respiración es básica de centrarnos, conectarnos, empezar a respirar desde la boca del estómago, subir al pecho, volver a bajar, como hacer las 20 conectadas para centrarnos un poquito. Y sobre todo, estar atentos con lo que está sucediendo. Los chavales, cuando hablábamos antes de los adolescentes, los chavales van a hacer su vida porque están en esa época de sacar lo máximo de ellos mismos. Y nosotros tendremos que estar en la época, en el caso de los que estamos en una edad más madura, como de resituarnos. O sea, siempre es lo mismo, es como si fuese un tablero. Yo trabajo con los muñecos y lo que hago es como si fuesen un tablero de ajedrez. Cómo se posiciona la persona dentro de este estrés, qué herramientas tiene, porque a veces una de las herramientas puede ser ver qué recursos internos tenemos cada uno de nosotros. O sea, si hay estrés, es posible que haya una parte de calma. Entonces, quizás la persona lo que puede hacer es tomar de esa parte de calma. No enfocarse solo en el estrés, y para ello es centrarse. No sé si me estoy explicando o... ¿Sí? Sí, Ramón, a mí me gustaría que nos definieras un poquito más qué rol sería como más adecuado, ¿no? Quiero decir, yo sé que cada circunstancia es como una partida de ajedrez distinta, ¿no? Pero ¿qué pieza, según tu experiencia, que si estuviéramos hablando de piezas de ajedrez, es la que más suele ayudar normalmente? Quiero decir, ¿qué características, ¿no? Por ejemplo, el caballo salta, el alfil va en diagonal? Quiero decir, ¿qué características serían normalmente las que más ayudan a nivel de organizar ese sistema? Mira, me viene porque además, fijaros que lo que voy a proponer es la figura más fuerte al mismo tiempo más débil, que es el rey. El rey se puede mover hacia diferentes lados, en diferentes posiciones. Entonces sería esto el recolocarse, hacer un movimiento hacia un lado, un movimiento hacia el otro, hacia adelante y hacia atrás. Y todo el sistema, la torre, el alfil, el caballo, la dama, los peones, serían el sistema tanto familiar como el laboral como el social, porque este estrés también se produce a nivel social. Entonces, hay una parte de nosotros que no podemos, o sea, hay algo que no podemos cambiar, que es el externo, pero sí nos podemos recolocar. Entonces, a mí me viene
que incluso siendo la figura, podríamos decir, más débil porque acabas cargándote al rey, es la figura más fuerte y es el movimiento de ir sabiendo que ahora puedo hacer un pasito hacia adelante y estoy en otra posición. Y ahora estoy aquí y aquí veo que aún no. Me coloco hacia la derecha. A mí me viene el rey. A ¿Sí? mí, sinceramente, Ramón, el rey me queda muy claro. ¿Te queda claro, no? Y me puede mover una fichita, quiero decir, me doy la oportunidad de moverme en cualquier dirección del sistema, pero de un puntito. De un puntito. Y ese puntito voy a saber si estoy mejor o si estoy peor. Si estoy peor, pues me muevo hacia otro lado o retrocedo para atrás. Entonces, a mí me ha servido mucho la metáfora. Sí, además, Francisco, África y Ana María, este testar es un testar interno. O sea, si yo hago un movimiento hacia adelante y noto que este movimiento no me está produciendo un poco de inseguridad, pues me voy hacia un lado. Y esto, lo que ocurre también, que tiene que ver con el estrés, como el recolocar, que muchas veces cuando nos recolocamos hay una sensación interna que tiene que ver con la culpa de que estoy poniendo límites. Pero eso es necesario para romper con ese estrés, para recolocarme, para ponerme en una posición de fuerza y para que el sistema también se recoloque. Entonces, no se puede confundir lo que sería el sentimiento de culpa o de recolocación con el estrés, que es distinto, ¿eh? El estrés sería como algo mucho más prolongado en el tiempo, que al final se somatiza, puedes sentir el ahogo, dolores de cabeza, malos pensamientos, todo esto. Pero hay que decir, hasta aquí, sabiendo que poniendo el hasta aquí es, joder, me estoy enfrentando a mis propias sombras, es una buena manera de ese rey colocarse en su lugar. Me gusta porque es como ese rey, ¿no? De hacerte rey de ti mismo. Y tú poner en tu reino tus normas. Y con esas normas puedes ver si el pueblo, si se pone más nervioso, si está más contento o lo que sea. Sí, esto que dices de ser tu propio rey, a mí, yo siempre explico que a mí me costó mucha pasta y muchas horas de trabajo personal y muchos cursos y mucho entrar adentro, darme en cuenta que yo era la persona más importante de mi vida. Ser la persona más importante de mi vida no es nada más que ser el propio rey, ver qué está sucediendo y recolocarte y ya está. Entonces, es esto, ¿no? Pues muchas gracias, Ramón, porque la verdad es que a mí me ha servido. Yo tengo un bebé de 1 año y 3 meses y la verdad es que te pone a prueba. Yo creía, antes de ser padre, yo creía que estaba estresado. Entiendo ese ritmo de vida, que si el trabajo, que no sé qué, pero cuando eres padre, es decir, es como los juegos esto de rol, estás en otro nivel de estrés que ni te pensabas que ni existía. Y dices, no, si yo voy a tope, me lo vas a contar cuando estés, no sé, 6 meses sin dormir y cosas de esto. Y perdonad, y termino, ¿eh? Ser padre es una gran prueba de fuego para sostener este estrés. Yo a veces cuando me enfadaba, ahora por suerte he podido gestionar este estrés, pero me enfadaba mucho con mis hijas. Y a veces cuando acababa de enfadarme decía, pero es que no tienes motivo. Y entonces era otra vez recolocarme y teniendo en cuenta ese estrés tenía que ver con repetir el patrón que yo viví de la infancia. Entonces, hasta que me di cuenta y dice, es que no tienes motivo. Pero si son 2 santas, son 2 bellísimas chicas, o sea, te quejas por quejar y ahí es ¡pum! Vale, perfecto. Me rindo. Siguiente paso del estrés. Me rindo. Bueno, ya está. Gracias. Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias. Muy ilustrado. África. Hola. Dentro de este ámbito familiar, porque yo creo que es necesario que nos enfoquemos en los papás y mamás, ¿vale? Porque suelen ser como la figura central del estar en casa. Sí, papás. Muchas veces tienen la carga de los hijos o de los padres y yo creo que si nos dirigimos a ese público y podemos conectar con unos cuantos, estarán muy agradecidos.
Sí, bueno, yo primero dar las gracias a todos, pero gracias Ramón, porque mi tesina de aromaterapia fue juntar los aromas con las constelaciones, o sea que doy fe de ello, es fantástico. Pero bueno, quería comentar porque la aromaterapia tal como está, yo ahora podría empezar a decir, guau, esto, el otro, no. Voy a ir más a 5 tips muy, muy claros y a enfocarlo un poco en la situación con la que nos encontramos ahora y algo que sea fácil, metodologías sencillas, que no nos estresen más y que se pueda aplicar en familia, en pareja y que si encima le damos un giro que pueda ser un juego, pues fantástico. Entonces, a mí me gusta nombrar el estrés como que nos ponemos en dispositivo de lucha o huida, ¿vale? Muy a grosso modo. Hay alguna situación externa o interna que nos provoca, nos sobrepasa. ¿Qué podemos hacer ahí? Podemos utilizar la aromaterapia. ¿Cómo nos ayuda ahí? Esto va directo al olfato y es fantástico. Yo podría empezar a decir, porque es lo que vais a oír más habitualmente fuera, aceites relajantes, que sí, lo son. El ylang-ylang, la bergamota, el lemongrass, lavanda, melisa. Pero la metodología, cada terapeuta utiliza metodologías distintas, pero por la que me guío más es por la vía olfativa, por afinidad. O sea, os diría, coger el aceite esencial para oler que no os guste, no, que os guste muchísimo. Ese sería el tip. ¿Qué necesitamos para hacer eso en casa? Pues podríamos, muy sencillo, ya lo he dicho antes, podemos coger, tener un aceite esencial, un aceite vegetal, luego os diré por qué, un frasquito, alcohol, agua y algún hidrolato por si hay bebés en casa o hay embarazadas o hay ancianos. Con eso no necesitamos más. De los que nos gusta, de estos que he nombrado, pues el que más nos guste, o si no podéis consultarme sin ningún compromiso, el que más os guste, ¿cómo lo podemos utilizar? Pues podemos hacer, por ejemplo, si cogemos un hidrolato para pulverizar, porque hay niños, pues después del baño, o a la hora de escoger qué hidrolato, pues vamos a hacer un juego, que somos 4 en familia, pues vamos a hacer un juego, ¿qué olor os gusta más? Podemos coger una mandarina de casa, un limón, algo que nos despierte y lo importante es que nos guste. Podemos hacer masajes. Venimos todos del trabajo, los niños del colegio, todo el día con la mascarilla, que se adaptan, sí, señores, pero eso está ahí. Podemos jugar con un masajito en los pies entre familia. Nos podemos, aquí en la zona de pecho, antes de ir a dormir, sería mezclar un poquito un aroma que nos guste muchísimo con esa parte de tacto. Lo podemos utilizar en olfacción, que es lo que yo os diría, por ejemplo, es coger el aceite esencial, llevarlo encima, si queréis, o durante el momento en el hogar, cada uno. Podemos hacer el hidrolato, pulverizarlo en el espacio. Podemos tener un difusor, que lo que va a hacer es hacer como ambientar todo el espacio de la casa. Lo podemos poner en la zona de juegos de los niños, por ejemplo, en el salón o antes de ir a dormir. Y más o menos esto es lo que yo os daría así a grosso modo. Quizás he ido demasiado papá, pero si queréis, si Paco me he quedado algo fuera, pregunta. Pero sería eso, algo práctico, sencillo, porque también cuando estamos con mucho estrés, si lo tenemos muy mantenido, también nos podemos encontrar que nos agote. Y entonces a lo mejor no necesitamos un aceite esencial relajante, sino quizás un estimulante. Entonces os diría que ante la duda consultar con algún aromaterapeuta por si hay alguna contraindicación, es básico, pero después en casa podemos hacernos baños de pies con sal. Entre hermanos pueden tocarse, o sea, es que se puede convertir en un juego en la familia. Esto es un poco lo que os diría. Luego, claro, si lo mezclamos con el tacto, pues si el niño ha estado todo el día fuera de casa con la mascarilla y por la noche su padre o su madre le da con un poquito de aceite vegetal y unas gotitas de aceite esencial en el pecho, en la espalda o en los pies, haya un vínculo ahí que no hacen falta palabras. El niño también lo que hará es crear un vínculo porque relacionará ese olor también, porque a veces también es otra metodología que es anclar una acción con un olor. Si yo, por ejemplo, al niño le pongo en la bata del colegio piel de mandarina
porque yo por la noche o todas las noches he decidido, para aumentar un poquito esa alegría, hacerle un masajito con aceite esencial de mandarina, cuando en el niño huela mandarina, se va a ir directamente a esa sensación o a ese momento íntimo que ha tenido con el padre o con la madre. Entonces, compañeros, no nos compliquemos la vida, vamos a lo fácil, las herramientas están ahí. Luego, que no tengo difusor, no pasa nada, cogemos un potecito de cristal o estos de plástico que venden el todo a 100, le ponemos una proporción de agua, un poquito de alcohol, porque si no el alcohol nos matará el olor del aceite esencial que queremos. Mezclamos bien antes de pulverizar porque el aceite esencial no es soluble en el agua y podemos ir pulverizando. Llevo al niño a la escuela. Antes de salir de casa, pues le pulverizo. Le pulverizo la mascarilla. Esas asociaciones que luego, cuando ese olor esté cerca, pues le lleve a esa sensación de agradable. Con los niños funciona muy bien con cítricos, muchísimo. Y con mayores, pues más o menos los que os he nombrado antes. Pero si a mí, por ejemplo, os pongo un ejemplo para entenderme. Se utilizaba mucho la lavanda en las autoescuelas, estuvo de moda, en el día del examen poner lavanda ahí, porque es relajante. Si a mí ese día me han cateado, cuando huela la lavanda, no me va a relajar en absoluto, porque me va a recordar al tío que me ha suspendido porque con el árbol no veía la señal. Yo qué sé. Entonces no, o sea, importantísimo, que os guste mucho, 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 mucho. Ese es el tip, que dejaros de, no quiero decir tonterías, porque la ciencia está ahí, pero de libros que relajantes, vale, pues dentro del relajante, pues voy a buscar el que más me guste. Pero si es un estimulante, el que a mí me hace sentir bien, tiremos por él. Y luego, Ramón, si me lo permites, Paco, si unimos el tantra con un aceite vegetal, con un aceite esencial, con un masaje, eso también es una aportación interesante. Claro. Y ya está. Sí, a mí me parece muy interesante porque el estrés, lo que hace, o lo que yo vivo personalmente, ¿no? Cuando hay estrés en casa, es que nos separa uno al otro. Claro, pero El si lo estrés convertimos en un juego, pues... Sí, el estrés genera como islas solitarias de bicho bola, como lo llamo yo, ¿no? Lo tocas y hasta que se abre, pues cuando se quiera abrir, ¿no? Entonces, aparte... perdona, África, compartir un momento donde nos vamos a tocar unos a los otros, donde nos vamos a hacer un masaje en los pies, donde nos vamos a sentir todos como esos reyes, ¿no? Reyes y reinas que somos todos, ¿no? Y si nos damos un poco así de permisos para formar como un poco de unidad familiar. Pensar que ya los simios ya se juntan en manadas y entre ellos como que se toquetean, aunque no hagan nada, pero se toquetean. Exacto. Yo creo que la familia necesita mucho toquetearse unos a otros. Exacto. Los padres con los hijos con los padres y viceversa. Y a todo esto, si le metemos, como dices tú, África, un aceite que nos guste y lo hacemos un juego, y yo creo que el juego es una herramienta para quitar el estrés importante, ¿no? Yo, para las que tengáis niños, pues, por ejemplo, quizás no es relajante, pero lo es de otra manera, el eucalipto radiata o cualquier cítrico para los niños es fantástico. O sea, la mandarina verde funciona muy bien para los niños, pero el eucalipto radiata con el pomelo, por ejemplo, aparte de lo que nos lleva, pues imaginaros que estamos todo el día con la mascarilla, le damos el aparato respiratorio es como que encima me abro, ¿no? O sea, es que al ser una terapia tan juguetona y tan armoniosa, es que podemos con poco hacer mucho. Muchas gracias, África. A vosotros. Y ahora tenemos a Ana María Gutiérrez. Hola, ¿cómo estáis? Bueno, me ha encantado todo, ¿eh? La verdad es que todo lo que se ha dicho me sirve para mí. Me lo quedo todo. Bueno, yo lo que quería plantear, sobre todo desde la meditación, el mindfulness, es que hay que vivir el momento presente. Entonces yo me he dado cuenta que, por ejemplo, mis hijas lo que necesitan es explicarme qué han hecho durante el día y que yo les preste atención
porque eso como que las limpia, ¿no? Les hace descargar. Entonces yo pediría, porque a mí me pasa de que a veces estoy ocupada con muchas cosas y como ya quisiera, sobre todo con la mayor que habla muchísimo, de que acabara ya, ¿no? Pero a veces está bien de cogerse espacios donde tú concentras toda tu atención en la persona, en la niña o en el marido, en quien sea, tú le das toda tu atención. Pero si realmente tú tienes otra cosa que hacer o una obligación o lo que sea, tú lo hablas, lo verbalizas. Pero intentando siempre estar en presencia y con atención. La presencia es básica. También evitaría mucho es contar cosas como muy rollos de que vienen de fuera, porque siempre perdemos el presente poniendo situaciones que han pasado detrás. Entonces, lo interesante sería es que cuando estemos presentes poder estar en unidad con lo que estamos haciendo. Yo me he dado cuenta de que lo que funciona muy bien es lo que ha dicho África, estoy completamente de acuerdo, de tocarse. El tocarse es básico y, bueno, Francisco también lo ha comentado. O sea, como familia, a veces hablando podemos entrar en la mente y la mente todo lo corta, todo lo separa, podemos entrar en camisas de 11 varas. Pero cuando empezamos a tocarnos o cuando la cosa se dispara, hay un contacto y calma, y ya viene el calor humano y ya viene toda la presencia, eso también armoniza mucho. Yo recomendaría que se utilizara mucho el suelo. En Occidente parece que el suelo sea solo para colocar las sillas donde te sientas, ¿no? O el suelo solo sea para poner la alfombra, para poner la mesa encima. No, yo tendría un espacio, yo lo tengo, donde hay, por ejemplo, unas colchonetas con una alfombrita encima que quede mono, ¿no? En un sitio que tenga el espacio, y utilizar el suelo, porque en cuanto empieza a haber ese contacto físico, ese poder estar juntos más allá de la palabra está muy bien, pero la palabra llega un momento en que ya no da más de sí. Entonces, al final lo que necesitamos es poder sentir al otro. Entonces, yo recomendaría utilizar el suelo para todo. Incluso ya no, ahora parece que nos hemos hablado sobre todo de la familia como grupo, pero dentro de la familia también somos individuos. Entonces, a veces, más que hablar, más que decir, más que estar siempre como en postura, hay que soltar. Y para soltar, nada mejor que tumbarse en el suelo con un almohadón debajo de las rodillas, un almohadón en la cabeza, soltar los brazos y comenzar a respirar abdominalmente. En esto concuerdo con Ramón totalmente. La respiración abdominal, más allá del diafragma, ¿no?, que baja abajo, soltando todo el peso en el suelo, es fantástico. Incluso podemos visualizar, esas son técnicas chamánicas que vamos a incluir dentro de todas nuestras herramientas. Es que la energía, yo soy experta en energía porque el Shiatsu trabajas con la energía vital. La energía vital es un fluido que es un fluido puro que te ayuda a que todo se armonice interiormente, a que desde la cabeza a los pies baje ese río energético y se desbloqueen. Pero normalmente cuando venimos de la calle y venimos de relaciones laborales con las mascarillas y con toda la tensión y todo el estrés que hay ahora afuera, hay una atmósfera muy densa de mucha tristeza, ¿no?, de preocupación. Entonces, eso se llama Husha, que es energía densa. Entonces, esa energía densa hay que poder descargarla. Y para mí es ideal el poder soltar en el suelo. Puedes visualizar, por ejemplo, a través de los riñones, como si fueran gotas de petróleo que salen y van a la tierra y la alimentan. No sueltas algo que es antiecológico, no. Es un abono que tú sueltas y va a la tierra y eso la tierra se lo coge. También boca abajo. Por ejemplo, yo esta mañana, os pongo un ejemplo práctico de mi vida, me he levantado y he sentido de que tengo tanto trabajo con el online por ponerme a punto con todo lo que son estas terapias que hay que hacer el online, la página web y todo eso, he sentido que he dejado un poquito atrás mi práctica de meditación, que para mí es la base de la vida, ¿no? Ese poder sentarse en silencio, reconectar con esa respiración abdominal, a mí me permite luego funcionar. Entonces, directamente me he ido a ese espacio de suelo, me he colocado boca abajo, con una posición, con una pierna encogida, donde podía soltar, sentía todo el contacto con el suelo, y podía soltar esa energía densa, soltar, y simplemente ser respirando. Luego se han levantado mis hijas y han dicho, ¿te has muerto? ¿Te has muerto? No, estoy muerta, estoy viva. Pero simplemente estoy soltando
toda esa energía y simplemente siendo. Porque encuentro que una de las preocupaciones, una de las cosas que está pasando con esto de la gestión del estrés, estoy completamente de acuerdo con Ramón, lo de posicionarse, y eso además es que lo veo clarísimo, de que a veces las hijas se montan encima de los padres, el padre coge el rol de la hija, la madre coge el rol del padre, y entonces hay un lío tan grande que al final, o sea, todos estamos estresados porque sentimos que no estamos encajados, ¿no? Que hay un desencaje. Pero es importante de colocar, o sea, de sentir la propia respiración y centrarse en el ser. O sea, hay que poder ser por encima de los papeles, los roles, todo lo que jugamos afuera, incluso más allá de ser madre, más allá de ser terapeuta, más allá de ser esposa, tienes que poder ser un ser humano que puedas a través de tu respiración entrar en un vacío interior donde tú puedas sentir tu propia vida. Y eso también con tus hijos, porque los hijos llegan a donde llegan los padres. Para mí dentro de una familia está claro de que si padre y madre están en presencia y en equilibrio, rápidamente los hijos se armonizan, incluso que sean adolescentes, porque se disparan que no veas, pero si tú logras estar en calma y en esencia, ellos como que con la mirada te vieran y pudieran llegar. Si el padre o la madre se desconectan, hay conflicto, no hay como armonía, ellos rápidamente lo absorben. Los hijos casi que yo los regularía a través de regular al padre y a la madre, porque es tanta la conexión que va más allá de lo que se dice, que es intuitiva, energética, todo, que si padre y madre logran centrarse, los hijos va a ser mucho más fácil de reconducir. Utilizaría el tacto, en eso estoy con África completamente. Con el shiatsu utilizamos el autoshiatsu, que son puntos para desbloquear la ansiedad, el masaje, tanto de uno mismo como aplicarlo a los hijos, bueno, tocar, incluso que nadie sepa una técnica específica, da igual. Pones las manos encima de los hombros y notarás que automáticamente el niño o la niña se va a entrar en calma. Das un abrazo, por ejemplo, una cosa facilísima, que además se supone que en familia se hace bastante, ¿no? Pero a veces se nos va la olla y entonces entramos en dinámicas disfuncionales. Entonces ahí lo mejor de todo es parar y abrazar. A veces yo veo a mis hijas como perrito detrás de mí y yo digo, ¿pero qué queréis? Un abrazo, vale. Entonces ahí nos abrazamos y en ese abrazo ya está el intercambio. Porque en esta sociedad y más ahora parece que todo pasara en función de la mente, ¿no? Todo es lo que pasa por aquí. Pero eso es el 10% de lo que es el ser humano. Eso es la punta del iceberg de un ser increíble, conectado, de un ser que es enorme, de un ser que es todo el cosmos en sí mismo, ¿no? Entonces, vamos a darles atención cuando quieran expresar algo en presencia, aunque tengas muy ocupado un segundo, te voy a mirar a los ojos. ¿Qué quieres? Estoy aquí, te estoy escuchando. Si se disparan demasiado conversación, ahora no puedo atenderte, luego, que lo entiendan, no es que no me importa, que lo entiendan. Pero vamos a tener ese contacto físico, vamos a nosotros mismos coger nuestro espacio para nosotros, porque a veces también hay una carga de culpabilidad cuando eres madre o padre, de simplemente ser como ser humano. Pero es que yo digo, es un derecho, de la humanidad, de que podamos ser más allá de nuestros roles, porque si yo puedo ser y yo puedo tener una respiración profunda y estar en calma y estar en presencia, eso lo voy a emitir. Si yo estoy en una respuesta reactiva y se genera demasiado estrés, al final no vamos a poder hacer nada. Entonces, lo primero de todo es ir tomando conciencia de qué está pasando, ver qué roles estamos ocupando, utilizar esencias, tacto, qué estamos haciendo, pero también nosotros mismos como seres humanos podemos poner la mano en el corazón, respirar abdominalmente, centrarnos y estar en presencia y desde allí abrirnos a lo que es nuestra unidad familiar. También ahora es un tiempo muy complejo porque como estamos trabajando en casa, es a veces difícil separar los roles,
Porque si yo estoy toda la mañana dedicada como empresaria a mi negocio web, aparte de terapeuta, aparte de tal, y mi marido quiere que les lleve el agua caliente en su taza y le sonría, pues es complicado ponerte en el papel de esposa servir, porque es que no me da, porque estoy así, ¿no? Y lo que quiero es que nadie me hable. Así con los hijos lo mismo, o sea, estamos en momentos, mira, se me ha ido mi luz, se acaba de ir, espero que se siga viendo. Estamos en momentos en que necesitamos también darnos cuenta de que no es tan fácil separar roles, porque si vienes de la calle, entro en mi casa, sí, pero si ya estoy en mi casa, pero mi atención es completamente centrada en lo que yo necesito de mi trabajo, entonces tengo que poder verbalizar, tengo que poder explicar, mira, este es mi momento, ahora no me podéis molestar, luego hablamos. Y ir encontrando espacios donde gestionar, dar la atención completamente a la persona, dar el contacto emocional completamente, saber marcar límites y decir hasta aquí, de acuerdo, sí, lo que tú quieras, pero por favor necesito ser, porque si ya no soy, ya, o sea, ya se acaba el mundo. O sea, son muchos caminos. Mi aportación sería suelo, por favor, probadlo. Hacer un espacio, poner una alfombra, una manta, lo que queráis, probar a soltar toda la tensión, la energía densa en el suelo, probar a respirar abdominalmente y simplemente ser. Si no sabes nada de meditación, túmbate. Cuando pasen los pensamientos, visualiza nubes que pasan, respira, no te enganches, sigue tu respiración, sigue tu cuerpo, suéltate, tócate, pasa por el cuerpo. ¿Algo más? No, la verdad es que no, Ana María. Yo, si me permitís los tres, quiero recoger un poco lo que habéis dicho cada uno, así para como una especie de resumen integrativo. ¿Vale? Entonces, yo me quedo con tenemos que ser los reyes y las reinas de nuestras vidas. Me quedo con lo importante que es el contacto físico con la familia, que muchas veces se nos olvida porque estamos en nuestras bolas y nuestras historias y el estrés nos genera que estemos muy dentro de nosotros. Yo creo que una de las cosas que huele a estrés es cuando estás tú solo contigo mismo. Quiero decir, con los pensamientos así y te estás estresando tú solo. Porque alrededor tampoco es que esté pasando nada, ¿no? Pero como llevas ese y todavía, si viene alguien y te hace todavía más, pues ahí se descontrola la cosa. Entonces yo creo que si cogemos el protagonismo que nos merecemos cada uno y cada una, si a todo esto lo acompañamos con aromaterapia y cogemos olores que nos gustan y esos olores luego los podemos compartir como decía África, en el tema anclajes y conseguimos un buen ambiente familiar, aunque sean 3 segundos, esos 3 segundos lo podemos anclar con un aroma. ¿Entendéis? Entonces ahí, si nuestro hijo o hija se va al cole y tenemos ese olor anclado familiarmente a nivel de estamos juntos, estamos unidos, estamos bien, nos lo pasamos bien juntos y todo esto, yo creo que la niña o el niño se van muy reforzados para clase. Yo creo que lo que aportaba Ana María de hacer tierra, ¿no? de tocar tierra, para mí lo primero es que nos sitúa a todos en el mismo lugar. No hay ni más arriba, ni más abajo, ni nada. Nos sitúa en el mismo lugar. Y a partir de ahí, tocarnos los hombros unos a otros, hacer como un pequeño círculo. Aunque seamos 3, ya se puede hacer. Cogernos así los hombros y relajarnos con los ojos cerrados y simplemente dejar respirar. Yo creo que juntando todas esas cosas conseguimos un buen inicio, un buen inicio. Luego, a partir de ahí, quiero decir, todo es empezar. Yo creo que lo importante es que sepamos empezar, que sepamos recolocarnos y encontrar nuestro sitio, pero prácticamente de una manera natural. No hace falta que nadie nos diga que somos las reinas o los reyes para serlo, ¿no? Pero en cambio, cuando todos estamos ahí como conexión en familia y estamos por los otros realmente y tocando a la familia, yo creo que es súper importante. Y a partir de ahí, pues,
como la situación va a cambiar, automáticamente todo cambiará y todo cogerá su orden, y mientras que dure hay que disfrutarlo, porque las peleas vendrán, porque es que eso es así, forma parte de la vida. No podemos quitarle la noche al día. Eso es lo que no podemos pretender, ¿no? Porque eso sí que nos va a generar frustración y todavía peor. Entonces, yo por mí ya estoy. No sé si alguno de vosotros queréis aportar alguna cosita más. Yo por mi parte os estoy súper agradecido por vuestro tiempo, por vuestros consejos, de poder estar aquí escuchando a vosotros tres y llevarme un regalo para casa, realmente. Bueno, para casa, que yo estoy en casa, pero para ponerlo en práctica. Para ponerlo en práctica, que aunque tenga un bebé de 1 año y 3 meses, lo podemos hacer perfectamente. Lo podemos hacer perfectamente y disfrutarlo perfectamente. Y yo creo que a partir de ahí, con todas las edades. Porque también podemos coger a nuestros padres mayores y decir, venga, vamos a sentarnos aquí un momentito, le ponemos un cojín cómodo y simplemente coger a tu madre o a tu padre de los hombros, o que tu madre o tu padre te cojan a ti de los hombros, ahí, y sentirse también un poco hijo o hija, también se agradece también, ¿no? Entonces yo creo que se nos ha quedado, no creo en la perfección, pero se nos ha quedado muy bonito. Vale. Entonces, lo dicho, no sé si queréis aportar algo más. Bueno, yo solo quería comentar que sin compromiso alguno, en que tenga dudas de qué aceite puedo usar o qué situación tengo en casa, o tengo ancianos, o hay ancianos con asma o niños con alergias, podéis consultarme sin ningún compromiso en qué tipo de aceite o hidrolato o qué manera sobre qué vía, ¿vale? Eso, no hay ningún problema, contactáis y ahí está. Gracias, porque no vayamos a ponernos canela en los ojos, ¿sabes? Por ejemplo, o hay quien se la ha puesto de cintura para abajo. Canela en los ojos, no. En ninguna parte, vaya, así vamos. Bueno, igualmente, ¿eh? O sea, si alguien tiene dudas, ahí tienen la página web esta que tanto se está trabajando. Hay unos talleres que son mensuales de 2 horas, donde se dan todas las bases. Está la parte teórica, pero vamos a hacer sobre todo práctica. Y con un taller de 2 horas para practicar tienes. No te preocupes, que algo vas a aprender y vas a poder desarrollar, aunque sea en tu casa, tú solo. Eso de mi parte también, que contacte conmigo para lo que quieran. Muchas gracias, Ana María. ¿Y Ramón? Pues lo mismo, yo estoy al servicio para quien necesite saber o ver cómo puede gestionar el estrés en su vida. Nada, que muchísimas gracias a cada uno de vosotros por este espacio y nada más. Muchísimas gracias. A ti, Ramón. Muchas gracias a los tres. Para mí es un placer, y dar más herramientas siempre se agradece, ¿no? Así que muchísimas gracias. Gracias, Francisco, por tu labor, ¿eh? Tú sabes. Gracias a todos. Buena tarde. Adiós. Hasta luego. Adiós. Adiós. Chao. Chao, chao.